sentimos en casa aquí. Y quien hace esa interacción son ustedes con nosotros y nosotros con ustedes. Es bien padre poderlos volver a ver en distintos contextos. Este es un contexto de amplitud, de pregunta, de respuesta, de sospecha, de dudas. Y estamos bien agradecidos porque tenemos compañeros y compañeras como nuestra maestra Lizania. Nos ayuda a reflexionar, bien padre. Y bueno, Liz, te damos la palabra. Gracias. Aquí está. ¿Con esto? Sí. Vamos así. Sí. Las meditaciones de casa de oración las hemos estado realizando en Génesis. Empezamos con el primer libro, el del Antiguo Testamento, y solo nos detuvimos en algunas historias, no en todo el libro. Aún así nos llevó tiempo. Y hace poquito que empezamos con Éxodo, es el segundo libro. Génesis es el primer libro y ya después vas a encontrar Éxodo. Y ahí donde empieza Éxodo, el segundo libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, creo que recordarán de la clase, nada más estaban ustedes dos, Marco y Juan Carlos, cuando veíamos que la primera parte de esos libros se llama Pentateuco y que tiene que ver con el pueblo hebreo intentando dejar registro de su historia, como todo pueblo trata de hacer. Orígenes, batallas, tradiciones, historias épicas y todo aquello que les ayude a pasar de generación a generación su identidad. Quiénes son, cómo se formaron, en qué creen, cuáles son sus objetivos y todo eso. Todo este Pentateuco no lo tenemos originalmente escrito porque la escritura todavía no existe. También lo mencionábamos en aquella ocasión. Entonces todo esto se fue aprendiendo como cultura oral, ¿verdad? Entonces todo esto se aprendía y también por eso encontramos el Antiguo Testamento lleno de historias, sin utilizar la palabra peyorativamente, de cuentitos, como decía mi profe de espiritualidad, con símbolos, con imágenes, con animales, colores, personajes llamativos. Es más fácil que recordemos la historia. Si nos sentamos a hablar sobre el sentido común, y si nos sentamos a hablar de cosas abstractas como la conciencia, se nos va a perder el hilo muy rápido, porque son cosas que no percibimos con los sentidos, son cosas abstractas. Pero si les digo que había un grillo en el hombro de un niño, más fácilmente vamos a recordar acerca de la conciencia. Entonces es ese tipo de historias las que encontramos aquí. Y el Éxodo también está lleno de historias de muchos símbolos, muchos colores, pero igual no está tan chido, porque en el Éxodo el pueblo otra vez está en esclavitud. El pueblo está en esclavitud. Y como habíamos hablado del Génesis, parte de esas historias, aunque estén llenas de animalitos y de colores y de cosas asombrosas, tienen que ver con resistencia, ¿verdad? ¿Quiénes somos en medio de la esclavitud? Es todavía más importante entonces para una cultura no perder su identidad. Siendo uno esclavo, y sobre todo por muchos años e incluso generaciones, gente que nació siendo esclava y muere siendo esclavo, que ni siquiera recuerda cómo era antes de la esclavitud y nunca conocerá una vida después de la esclavitud. Entonces tiende a perderse más fácilmente la identidad cuando estamos en situación de esclavitud, porque nos dicen que somos, nos dicen que somos a su conveniencia, nos despojan de quienes sabíamos que éramos para bajarnos el autovalor y podernos controlar mejor, ¿verdad? Nos van a evitar el acceso a la educación adecuada. Si se puede, exacto, la alimentación, si se puede, sobre todo, o sea, si se puede incluso de forma básica mantenernos analfabetos, mejor, ¿verdad? Entonces, vivir en una situación de esclavitud es que se ponga en riesgo nuestra identidad.
Entonces para ellos es todavía más importante que su identidad se mantenga firme y de generación a generación, porque no solamente es quiénes somos nosotros, aquí está nuestra historia, es quiénes somos nosotros aún en medio de la esclavitud, donde no controlamos casi nada. ¿Qué sí podemos controlar? Acá. Entonces nuestra identidad, que esté bien firme. Y cuando ustedes empiecen a leer en Éxodo, entonces también se van a ir encontrando, por ejemplo, en el capítulo 1, si lo tienen ahí abierto, algunos tienen subtítulos. El capítulo 1, ¿qué subtítulo tiene? Los hebreos se multiplican en Egipto. Los hebreos se multiplican en Egipto o los israelitas en Egipto. El capítulo 2, ¿qué subtítulo tiene? ¿En el 2? Capítulo 2, ajá. Los egipcios someten a la esclavitud a los hebreos. ¿Y luego más? No, ¿Otro subtítulo que sube por ahí? Moisés salvado de las aguas. Ajá, o nacimiento de Moisés, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Se acuerdan que en la mañana les hablaba de los mesías, de los múltiples mesías? Este era un mesías, ¿verdad? Esta es la historia de un mesías. No hay un único solo mesías. Jesús es el mesías que predica el cristianismo, porque por eso se llama cristianismo, porque sigue a Cristo, ¿verdad? Entonces es el mesías en el que centra su fe. Pero para los hebreos, cualquiera que participara de su liberación, generalmente o principalmente en armas, era un mesías, o una mesías, o un pueblo mesías. Entonces en este caso Moisés, el Éxodo inicia con el relato de un mesías, de los orígenes del mesías. Su historia no empieza con cuando empezó su campaña por liberación de su pueblo. Nos dan un origen, igual que con Jesús, para que de cierta manera también podamos entender por qué actuaba como actuaba, quién era, ¿verdad? Trata de presentarnos a Moisés antes de que lo conocieran como Mesías, como libertador. Y eso está en el capítulo, desde el capítulo 1, su trasfondo histórico, capítulo 2, su nacimiento. Otra vez, como el Mesías Jesús, tiene que huir, aunque Jesús huye siendo un bebé, llevado por sus padres para que no lo asesinen. Moisés también huye, pero ya de adulto, también para que no lo asesinen. Y tiene que dejar su vida en Egipto. Cuando tengan oportunidad, lean esos capítulos, porque nos vamos a detener hasta más adelante el día de hoy. En el capítulo 3 está la historia de Moisés y la zarza ardiente. Pero antes de eso, otra vez tenemos tipificado a Moisés como Mesías, al igual que Jesús, huyendo al desierto. Moisés huye al desierto. Y justo como hablábamos en la mañana, todos tenemos un desierto. Tenemos ese desierto en el que estamos incómodos, en el que tenemos limitados los recursos que nos dan bienestar, en el que estamos fuera de nuestra zona de confort, en el que no podemos instalar una hamaca y quedarnos por placer, solo por amor al ecosistema, ¿verdad? Se nos pasan las horas enfrente de la cascada de Tamazopo, qué sé yo, en una cascada. La playa. Sí, en la playa. Y eso con sombrita de palmera, porque también quedas toda roja. O sea, pero en el desierto no es como que, ay, me voy a dar una bronceada de lujo en el desierto. Son 40, 50 grados. Exacto. Entonces es un espacio de sumo disconfort. No solamente es una zona fuera de tu zona de confort, es un espacio de sumo disconfort que lo que hace es pulirnos. Si llegamos al desierto y ahí nos quedamos, pues nada más nos vamos a freír. Pero si atravesamos ese desierto, como lo mencionábamos en la mañana, confrontando, según lo que ese desierto nos pide que confrontemos, ciertas emociones, ciertas crisis, ponernos de cara frente a un trauma o frente a una situación que no queríamos ver, hablar sobre algo que no queríamos hablar, ¿verdad? Con alguien con quien no queríamos hablar, bueno, cada quien va a identificarlo, ¿verdad? Entonces, aquí también encontramos a Moisés huyendo a un desierto, en el que incluso hace su vida adulta. Moisés hace su vida adulta. Moisés hace su vida adulta en el desierto. Por años. Moisés se casa en el desierto. Se encuentra con un pueblo extranjero. Moisés descubre el pueblo. Exacto. Sí, exacto. Descubre a los madianitas,
Y allí con los madianitas, él siendo un extranjero entre los madianitas, él se convierte en una persona de confianza, aprende a trabajar con el ganado, aprende a hacer vida comunitaria, como no la hacía en Egipto, porque en Egipto era un hijo adoptivo de la corona, ¿verdad? Entonces aprendió un montón de cosas, pero necesitaba aprender otras que no iba a aprender en palacio. Igual que Jesús, para poder ser efectivo en lo que él sentía que tenía que hacer, en la huella que sentía que tenía que dejar marcada en su entorno, tenía que aprender algo que el palacio no le iba a enseñar. Que si él se hubiera atrevido a levantarse en armas para volverse sacerdote y estar en las sinagogas, no iba a provocar el impacto en una sinagoga siendo sacerdote como el impacto que ocasionó siendo un nómada entre la gente en los márgenes. Entonces Moisés también aprende y se pule en algo en el desierto en lo que no iba a crecer ni a aprender en palacio, por muy cómodo que hubiera sido y por muchas buenas cosas que debió haber aprendido. Necesitaba forjarse en el desierto también, porque como Jesús, un líder que le haga sentido al pueblo, que el pueblo pueda escucharlo y decirle, habla con verdad, a sí le creo. Tiene que ser una persona que haya vivido lo que ellos viven, una persona que viene a decirles cómo es la vida desde el palacio. Pues para empezar ni siquiera sabe cómo es la vida, ¿verdad? No sabe lo que es la carencia, no sabe lo que es el desprecio, los despojos, no sabe lo que es no llegar a fin de mes, y va a venir a decirnos, ¿verdad? Cómo vivir, o va a venir a decirnos que hay esperanza. Cuando no le ha tocado sufrir la carencia o la pérdida del pueblo al que quiere dirigirse, que Jesús lo vive y por eso resulta tan efectivo para la gente. Si podemos quitar de enfrente la idea de que es que Jesús era el Hijo de Dios, claro que la gente iba a voltear a seguirlo, pero no hipnotizada. Y era justo lo que Jesús quería evitar, porque era lo mismo que él decía de con los sacerdotes, están como hipnotizados, ¿verdad? Y pues teniendo que hacer lo que les dicen, aunque no tenga sentido, aunque sea demasiado fuerte de seguir, aunque les baje la dignidad, porque diga, para empezar, no puedes entrar al lugar santísimo, no tienes acceso a Dios, eres mujer, ¿sabes? ¿Verdad? Y la mujer creérselo y vivir toda su vida pensando que nunca pudo estar tan cerca de Dios como otros por su situación, ¿verdad? Por su género, por su enfermedad. Entonces, una persona desde el palacio no iba a poder liderar como lideraría alguien que sabe lo que es sufrir pueblo, ¿verdad? Y nosotros hasta ustedes lo van a leer aquí en el capítulo 2. ¿Por qué razón huye al desierto? Porque tratando de salvar a su pueblo, tratando de salvar a alguien de su pueblo, asesina a un egipcio, ¿verdad? Entonces la intención era buena y se malencausó, porque le faltaba vivir desde el pueblo. Aunque tuviera la buena intención, aunque tuviera buen aprendizaje, aunque lo hubieran criado sabiendo que era hebreo, y aunque tuviera múltiples conocimientos siendo egipcio adoptivo, le faltaba barrio, le faltaba desierto. Y en este caso, porque Jesús nosotros lo leemos en que fue un episodio de 40 días que estuvo en el desierto muriéndose de hambre, ¿verdad? En donde llegó finalmente a este tipo de tentaciones. Moisés hizo su vida en el desierto. Y ojalá que esto no sirva para asustarnos diciendo, hay desiertos que duran décadas, bebé, prepárate, es como que cuando voy a salir de esta miseria, ¿verdad? Los números en la Biblia son relativos, o sea, están sujetos también a la numerología, no son números respondiendo a crónicas, ¿verdad? Cuando dice 40 días, 40 años, 40 noches, dentro de la numerología, por ejemplo, el 40 es el completo, ¿verdad? Duró 40 días, duró lo necesario. Se juntaron 40 canastas, se juntó lo necesario. Estuvieron 40 años en el desierto, estuvieron en el tiempo los años necesarios, ¿verdad? El 40 es símbolo de lo necesario, y otro número es símbolo de lo completo, y otro de lo humano, y otro símbolo es símbolo de lo divino y así. Entonces,
Moisés está durante muchos años en el desierto, hace familia, se casa, tiene 2 hijos, pero esa pasión, como la pasión de Jesús también, esa misión, sus orígenes, porque es una historia que está también tratando de recordarles a los hebreos: tus orígenes son importantes, te llaman donde quiera que estés, incluso en el desierto, haciendo tu vida, te llaman de regreso. Para los hebreos es importante que quede establecido tu identidad hebrea, es lo más poderoso. No la pierdas al punto en el que Moisés es llamado del desierto a regresar a su pueblo. Entonces, en el capítulo 3 lo encontramos frente a una zarza en llamas, ¿verdad? En el capítulo 3 ustedes van a leer allí sobre Moisés viendo cómo un arbusto se está quemando, se está incendiando, pero no se consume. Como se consume un cerillo, como se consume un bosque, como se consume la hojarasca del baldío, si se quema. Esta zarza, este arbusto estaba en llamas, pero no se consumía. Cuando leas este relato, solamente quiero resaltarte varios puntos, varias anotaciones. Podemos intentar interpretar o podemos irnos por el lado de la interpretación de que como Dios está representado en ese arbusto, como de ese arbusto en llamas sale la voz de Dios, entonces es un arbusto sagrado, así que no se consume, ¿verdad? ¿Me ayudo? No se consume. Así que es un arbusto en llamas, en flamas, porque la voz de Dios está allí, porque Dios está en ese arbusto. Pero cuando tú leas esta historia, quiero que tú imagines que el arbusto en llamas eres tú. Tú eres ese arbusto en llamas. Aunque Dios habla desde ese arbusto, tú eres ese arbusto en llamas. En este caso, cuando como Moisés frente a ese arbusto representaba al pueblo, al que había que sanar, a salvar. El pueblo era ese arbusto en llamas. El arbusto no se consume. Y esto que te tiene en llamas ahora, sea lo que sea, o lo que te ha tenido en llamas, o lo que en un futuro te tendrá en llamas, porque la vida humana es así, en llamas, y fresco, y en hamaca, y en el desierto. Aunque sí estás en llamas, y entonces sí se vale aceptar todas tus emociones, ¿verdad? Porque no es cualquier cosa estarse quemando, estar ardiendo. Por otro lado, es un atento recordatorio de que esas llamas no están ahí para consumirte. La salsa no tiene que acabarse ahí. Este arbusto te representa. Sí estás en llamas, pero esa no es la última batalla. Otra cosa que quiero que veas es que si tú eres ese arbusto, Dios está al pendiente de esa fragilidad y de ese dolor. Moisés quiere acercarse a ver esa rama que está en llamas y que no se consume. La curiosidad lo llama. Y la voz divina, lo primero que hace, dice un montón de cosas a Moisés, lo vas a leer ahí. Pero la primera cosa que dice es: alto. Te estás acercando a un arbusto en llamas. Y la tierra que estás pisando es sagrada. Así que quítate tu calzado. Tus sandalias, tus botas, tus tenis, quítatelos. ¿Qué pasa si ahora mismo te quitas tu calzado? ¿Qué es lo primero que se siente? El frío. Está frío. ¿Qué más puedes sentir si estás descalzo? Que no podrías sentir con los zapatos. Las piedras. Las piedras, las espinas. Las texturas. Si está mojado. El las calor. texturas, el calor, sí. Esa arena. Sí, exacto. Y si estuvieras caminando en la calle con los pies descalzos, irías con más vigilancia de por dónde van tus pies, ¿verdad? Sí. Que si llevas los zapatos, con los zapatos, pues con la suela suficientemente gruesa, incluso, ¿verdad? No nos fijamos, pisamos y todo, pero descalzo no quieres pisar desecho de perro, ni con zapato quieres, pero descalzo, perdón por la imagen mental.
Sí. El primer tema para el que Dios utiliza su voz no es para decir, adórame, inclínate ante mí, estoy delante de los humanos. No, es para decir, hey, alto, esta tierra es sagrada. ¿Y por qué lo dice? ¿Porque Dios está allí? No. Acuérdate que el arbusto eres tú. Está diciendo, hey, ¿te vas a acercar a este arbusto? Quítate los zapatos. Imagínate que toco madera. ¿Dónde hay madera? Se me muere un gato. ¿Sí? No puede alguien acercarse con su calzado de nunca haber tenido un gato y venir a decirme, es solo un animal. No puede venir con sus zapatos puestos de, pues era un gato, ¿verdad? No puede venir con su calzado puesto de, ¿en serio vas a llorar por eso? Se va a tener, conforme se vaya acercando más, yo que me estoy doliendo, yo que soy la zarza en llamas, yo que soy el arbusto en llamas, merezco que allí donde viene acercándose se quite sus zapatos para que sienta y se vaya con mucho cuidado, que tenga cuidado de no espinarse, que tenga cuidado de no pisar mis raíces sensibles, de no decir alguna tontería. Para lo primero que usa Dios su voz no es para decir alábame, inclínate, es decir, esta se está doliendo, esto está en llamas, este pueblo está en llamas, acércate con delicadeza, descálzate. Para eso es para lo primero que utiliza su voz. Y es algo muy, muy resaltable en ese capítulo. Porque por muchas razones ya hemos estado en llamas. Gracias a Dios ya salimos de esa cosa. En muchas ocasiones justo estamos en llamas. Puedes ponerle un nombre que sea. Todos podemos ponerle un nombre a algo por lo que estamos en llamas. Casi que te consumes o unas flamas por aquí y por allá, pero una gota de aceite en un dedo, bebé, y todo te arde. Entonces, batallas mayores, menores, las que sean, por alguna razón estamos en llamas, con toda seguridad. Yo sé que algo nos tiene en llamas aquí, quizá no toda la existencia, pero un área de nuestra vida está en llamas. Alguna de nuestras emociones está en llamas, alguna parte física de nuestro cuerpo está en llamas. Y para lo primero que utiliza Dios su voz es para decir, si alguien se va a querer acercar, quítese esas botas, no me venga a lastimar esta persona, esta flor de piel. Quítese esos tacones, venga con su estatura, venga con sus pies desnudos, para que se acerque con cuidado. Ya descalzo, entonces viene acercándose y viene sintiendo el calor como la de la arena de la playa que quema. Para cuando llega a mí, no me va a decir, nomás era un gato, alégrate que lo tuviste muchos años, en serio por eso vas a llorar. Dios los llama y son angelitos que te cuidan, Dios lo necesitaba en el cielo, ¿verdad? Y ya no estoy hablando de los gatos, pero en las pérdidas humanas, la clase de desgracia a veces que decimos cuando venimos con nuestros zapatos de ignorar por lo que está atravesando la persona, con nuestros zapatos de creer que tenemos la respuesta de las cosas, que sabemos cómo se vive cuando no lo sabemos. Por eso Jesús iba a ser obsoleto desde el santuario, no iba a llegar a tanta gente como llegó. Por eso Moisés finalmente pudo guiar a su pueblo cuando al principio intentando guiarlo asesinó. Después del desierto, después de haber adquirido barrio. Entonces, no es que yo vaya a decirte que pues el barrio, el sufrimiento es bueno. Pues no, ¿verdad? ¿Quién es su sano juicio? El sufrimiento no es chido, el sufrimiento no es bueno, pero el sufrimiento del desierto sí es una materia necesaria. Es un ecosistema necesario, no lo podemos erradicar. Tienes bosques dentro de ti, tienes selvas, tienes ríos, tienes océanos, tienes paraísos, pero también el desierto es uno de tus ecosistemas. Y también es necesario, porque es ahí donde nos pulimos. Entonces, es un asunto importante, es algo que necesitamos experimentar.
No solamente porque eso nos mejora como personas, sino porque eso también nos capacita en aquello que nos apasiona y que queremos ejercer, ¿verdad? Puede que te apasione la enseñanza, o puede que te apasione acompañar gente, puede que te apasione las artes, puede que te apasione la música, que te apasionen los animales, la limpieza, los números, los idiomas, cualquier cosa que te apasione. Si se trata de interactuar con gente, como más efectivos somos es cuando hablamos de lo que experimentamos, de lo que vivimos. Es lo que hace que el mensaje tenga sentido. Yo saber que me estás hablando desde la experiencia. Es lo que hacía que la gente dijera, este Jesús no habla como los sacerdotes. Pero ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde era? De la experiencia. Él hablaba de la pobreza y hablaba de la esperanza en medio de la dificultad, porque él había vivido la desesperanza, porque él sabía lo que era el hambre, porque él sabía lo que era dejar su vida cómoda atrás para armar su proyecto, porque él sabía lo que era. Eso es lo que lo hacía tan efectivo. Si cerramos la puerta de la interpretación de, pues, a huevo era el Hijo de Dios, claro que lo iban a seguir. Si quitamos esto de un lado, que sí era el Hijo de Dios, pero nos vamos resaltando la humanidad de Jesús, que lo hacía tan efectivo, que sabía de lo que hablaba. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando lo describen, y en el Antiguo Testamento también en una profecía, no sobre él específicamente, sino sobre cualquier Mesías efectivo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, a veces en la iglesia interpretamos eso de varón de dolores, experimentado en quebranto, y lo que nos imaginamos, o lo que nos enseñan a imaginar, es al Jesús de la cruz, que está en las iglesias, todo sangrado, todo demacrado, con la corona, ¿verdad? Como diciendo, mira todo lo que sufrió por ti, y tú de pecador, qué ingrato, ¿verdad? Se utiliza como para verlo y sentir esa lástima y hasta esa culpa, ¿verdad? De por mi culpa, por mi maldad, Jesús está en la cruz para salvarme con su sangre. Pero si dejáramos esa puerta de interpretación por un lado, la cerramos un momento y abrimos la otra puerta de interpretación con la que nosotros estamos, varón de dolores, experimentado en quebranto, se puede decir en palabras comunes como, este sabe de lo que habla. Si te habla de hambre es porque él ha vivido hambriento. Si te habla del duelo es porque él se ha dolido la pérdida. Si te habla de la soledad es porque él se ha sentido completamente solo. Él sabe de lo que está hablando, experimentado en quebrantos. No viene desde el palacio a venir a decirte cómo vivir tu vida cuando nunca ha tenido una carencia. Entonces, para este relato, para el Éxodo, también va a ser importante establecer eso como parte de la vida de Moisés. Vivió décadas en el desierto. Quizá desconfíen de él, pero síguenlo. Aunque él haya vivido en palacio, su juventud, en el palacio egipcio, mientras ustedes estaban sufriendo, no se escapó del sufrimiento. La mayor parte de su vida la pasó en el desierto. Sabe en dónde hay comida, en dónde no hay comida, sabe cómo administrarse el agua, sabe cómo administrarse la iluminación, el sol, sabe cómo criar animales, no que vengan y le hablan la bandeja de plata. Ya sabe, no sabía, por eso mató a un egipcio, por eso le salió mal, le salió el tiro por la culata. No sabía al principio, pero ya se fue a agarrar barrio en el desierto. Entonces, ¿en qué desiertos estás? ¿Y qué es lo que tiene tu arbusto en llamas? Para cada quien es diferente. Lo importante es cuando leas estos relatos recordar cómo la voz de Dios estaba ahí para decir, para hablar en favor de quien se duele, no para poner los reflectores sobre él. Estoy en esta zarza en llamas, adórame. No. Mira cómo está sufriendo. Ten cuidado cómo te acercas. Y así quiero que te acerques a mi pueblo. Quiero que tú vayas. Pero el hecho de que tú estés capacitado, el hecho de que tú sepas muchas cosas, Moisés, el hecho de que seas un buen líder, el hecho de que tengas doble nacionalidad, ¿no? Recuerda que eso te vuelve capacitado pero no te da el derecho de.
venir con tus tenis, con tus botas, con tus tacones, con tus burras. Tu mucha capacidad no está allí para tú poder caminar a tu antojo con tu calzado. Tu mucha capacidad de todas maneras te obliga, te solicita que te descalces. Camina descalzo con el pueblo, para que sepas cómo se siente. Y en ese capítulo 3 entonces continuará leyendo eso y cómo Dios lo envía a Egipto. Y él tiene muchos miedos, ¿verdad? Y eso es bueno. Recordar que los líderes de la fe, los personajes grandes de la Biblia, también tenían miedo y también se querían echar para atrás y también tenían dudas y también preguntaban si valdrá la pena, como Jesús. ¿Realmente valdrá la pena dejar la carpintería familiar y los recursos estables y el buen nombre que tengo con los vecinos? ¿Realmente valdrá la pena dejar mi crédito de Infonavit y mi seguro social, ¿verdad? Por andar de nómada? ¿Realmente valdrá la pena? Y por otro lado, ¿realmente yo tendré el ancho? ¿No haré el ridículo después? A medio camino y me regreso. Son miedos muy, muy legítimos. Todos los líderes importantes que leamos en la Biblia tuvieron esa etapa. No tiene por qué limitarnos. Ni al compararnos con estos personajes decir yo estoy de bajo perfil. La comparación de Moisés, no. La regó un buen. Asesinó. ¿Ya para qué listamos el montón de regadero que hizo? Asesinó, con eso tenemos. Pero de sus desiertos entonces algo puede salir que nos envía de nuevo, que nos habilita o que nos rehabilita para nuevas oportunidades, para segundas oportunidades, para no volver a adquirir ciertas oportunidades o ejercer ciertas oportunidades como las que no ejerció Jesús. Pues ¿sabes qué? Soy hijo de Dios y sí puedo convertir el pan la piedra en pan, pero no, elijo no hacerlo. Pues sí podría lanzarme del pináculo del templo, pero elijo no hacerlo. No es que no pueda. Sí doy el ancho, sí podría. Pero no vale la pena a largo plazo. A corto plazo sí, pero a largo plazo no. Asesinar a un egipcio valía la pena a corto plazo, pero a largo plazo no, para la liberación del pueblo. Y eso hace el desierto también. Nos capacita para todo aquello que vale la pena a largo plazo. Vamos a continuar después con más relatos del Éxodo, porque si gustan por ahí para que luego le sigan, con las plagas de Egipto y con la lucha para que lo liberen y el mar que se abre, todo eso, para seguirlo interpretando con esta línea de interpretación. Como la Biblia, como el aprendizaje espiritual, como la religiosidad no está nada separada de la inteligencia emocional, de la salud mental, de la responsabilidad afectiva. Todo eso que suena de nueva era, todo eso que suena psicológico y científico, va de la mano con la Biblia. Lo podemos interpretar así. E interpretar la Biblia con clave de inteligencia emocional no significa que pierda valor o que pierda importancia, al contrario, la hace más enriquecida. ¿A poco puedo agarrar la Biblia y hablar de inteligencia emocional? ¿A poco puedo agarrar la Biblia y hablar de salud mental? ¿Verdad? Por supuesto. ¿Qué fue lo que decíamos en la mañana? Arrepiéntanse de sus pecados, más bien viene del griego metanoia. Transforma tu mente. Voltea el camino, redirecciona el camino por tu propio bien. No como para que no vayas al infierno o para que te ganes el boleto al cielo, no, por tu propio bien. Como decíamos en la mañana, porque el reino ya está aquí. ¿Sí? Porque necesitamos experimentar el cielo en vida, porque el infierno en vida es una realidad. Gracias por su tiempo. Gracias. Agradecemos mucho la vida de Liz. Seguimos pensando. Es una parte bien importante para ejercitar el pensamiento, la actitud, la conducta, el vínculo, la responsabilidad, el compromiso social, la conducta
altruista y la actitud equilibrada, mesurada y con sabiduría. Ahorita pueden agarrar 20 tés desde el inicio. Café, no, porque luego no dormimos. Pero té, todo el que quieran. Descafeinado a lo mejor adelante, ¿verdad? Si hay alguien que llega o que está ahí afuera, yo creo que hay gente afuera, ¿verdad? Ahí en la sala. ¿No ha llegado? Tocaron el timbre 2 veces, pero no vi ahorita nada. Ah, ok. Hay taquitos que hizo Axel y Karina, hay galletas, hay pizza.